Hola, buenas, buenas, ¿cómo va? Tengo acá un temita con la pantalla, a ver si lo puedo acomodar. Ahora sí. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañar, por estar. Vamos a compartir un poquito de, de este informe para actualizar toda la energía de lo que ha sido el portal 22 de febrero de 2022 y todo lo que eso abrió en nosotros y cómo sigue también, ¿no? Porque eh, muchos me han preguntado qué pasa ahora, cómo se siente esa nueva energía, ¿no? Que todos nos hemos abierto a recibir como una vasija, hemos vaciado nuestro cuerpo, nuestro templo, todas nuestras estructuras se abrieron a recibir, donde reconectamos con nuestra energía femenina. Y a partir de ahora es qué va a pasar o qué hay que hacer o cómo se mueve esa energía o qué pasa con eso, ¿no? Y está ahí como ahí, como colgado en el campo cuántico, como en el astral, ¿no? Así que bueno, vamos a compartir un poquito de eso, un reporte planetario de lo que sería el proceso actual también que estamos viviendo internamente, que es fuerte, es poderoso, es muy transformador y es una oportunidad, como siempre decimos, ¿no? No es cuestión de predecir algo que nos puede llegar a pasar, sí poder leer la información que está disponible en el campo, en el entramado cuántico, traducirla y traerla, poder percibirla, sentirla y traducirla internamente, ¿no? Es como poder procesarla. Y ese es el proceso como más interesante en todos nosotros, porque todos tenemos diferentes formas de procesar la información, todos tenemos procesadores diferentes, ¿no? Y ese procesador personal tiene una velocidad también. ¿Vieron cuando uno contrata el servicio de internet que dice, bueno, 50 megas vale tanto, 100 megas vale tanto? Y eso nos habla de la velocidad de procesar la información. Entonces, como cada uno tiene una velocidad diferente en el proceso, es importante respetar ese tiempo, porque en ese tiempo de proceso es donde nosotros nos conectamos y entramos en coherencia con el tiempo real del universo. Entonces, todo tema que tengamos con el tiempo o cuando estamos como acelerados o ansiosos o queremos que las cosas se resuelvan ya de forma inmediata, es importante que nosotros tomemos un contacto mayor con lo que es esa entidad o esa fuerza del tiempo y no entremos en una guerra o en una lucha con él. Entonces, empezar a respetar el tiempo de procesamiento que tiene cada ser, cada programa. Veamos como si fuéramos una computadora para entenderlo mejor, ¿no? A nivel cuántico. Entonces, bueno, la idea es ver cómo se abrió esta energía. Les voy a contar un poco lo que estuvimos haciendo en Capilla del Monte. Como saben, este espacio físico dentro del cuerpo Argentina es lo que representa el plexo solar y donde se ancla o desde ahí se manifiesta esa voluntad de crear algo nuevo. Lo que recibimos nosotros como fractales de la red de conciencia planetaria, porque éramos 32, y en ese 32, al unirnos en red, en esfera, como la gran célula madre que somos, en ese arquetipo original,
creamos la conciencia del 33. Por lo tanto, permitimos que a través de nosotros, y cuando digo nosotros es este cuerpo, cuando es un nosotros y no somos el uno en la palabra, es porque estamos hablando de la importancia que tiene cada ser como ser individual, de procesar la información, de integrarla, de reconocerla y hacer su propio trabajo, ¿no? Entendemos que el proceso de ascensión planetaria se da mediante la conciencia y la ascensión que uno pueda reconocer, realizar, captar en su vida como un ser individual. Entonces, en ese individuo, en ese yo soy, esa conciencia, me puedo unir al somos. Y en ese somos me puedo unir al gran latido, a un latido más grande, a un latido superior, un latido trascendental, que es esa conciencia de unidad. Pero solo puedo alcanzar ese estado interno si me reconozco y recupero cada fragmento de mí. Entonces, ha sido un trabajo planetario, ha sido una labor colectiva, ha sido una labor ancestral, ha sido una labor personal. Entonces, todo ese trabajo apunta hoy en día, de lo que hemos realizado el 22 de febrero en Capilla, a seguir reconociendo nuestro entramado personal y desde ahí cómo se conecta el todo, ¿no? a esa gran conciencia. Entonces, ese retiro que dimos, que compartimos con estas 32 almas y un solo espíritu, ha permitido que a través de nosotros, de nuestro cuerpo físico, y obviamente de toda la humanidad consciente que ha estado preparándose, vaciándose, entrando en un proceso de purificación, de vacío para recibir lo nuevo, todos en la red hemos recibido una nueva frecuencia. Y ahora el trabajo, que es lo que nosotros constelamos y recibimos como información en Capilla, los 32, como fractal de los 32 nodos planetarios, fue que se activa ahora una nueva red de conciencia, que sería una red de conciencia femenina, que reconoce cuál es el entramado femenino de la Tierra, que está relacionado no solo a la chacana, sino a diferentes estructuras monolíticas que se han dejado guardadas en la Tierra, que son puntos y nodos que están ahí para que la nueva humanidad, la nueva Tierra, que somos nosotros conscientes de nosotros mismos, podamos acceder a esa sabiduría original que hemos olvidado, pero que está sembrada en la Tierra. Entonces, la idea de atravesar este portal en lo individual es poder ser el portal en lo cotidiano, en lo más mínimo, en lo más simple de la vida, que ahí es donde nosotros somos ese Cristo cósmico que desciende en nosotros como un gran espíritu, desciende a través del puente Antacarana. Ese puente Antacarana es un puente arcoírico de luz que existe en cada ser viviente y que es como una labor personal recuperar la sabiduría del puente Antacarana, recuperar la sabiduría de ese puente de luz de la totalidad que se activa cuando nos reconocemos como un ser creador, cuando reconocemos nuestra maestría, nuestro Dios interior, reconocemos que somos el Cristo y sostenemos esa frecuencia en nuestra vida, en lo cotidiano. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una vez al año, no es en un portal, no es en una meditación, no es en una clase de yoga, es en lo cotidiano, en lo que yo estoy creando en mi vida, cuando estoy cocinando, cuando estoy con la pareja, cuando estoy con mis padres, cuando estoy con los hijos, cuando estoy con el trabajo, en cada instante de lo cotidiano. Entonces, no es que estamos en cada instante en esa meditación, no en todos los instantes es el gran portal, si lo podemos ver como algo real a esto, ¿no? Como que sí, cada instante realmente es un portal, pero para entrar en esa conciencia, ¿no? Es importante reconocer que no siempre estamos en ese estado de eje y de meditación, porque es parte de nuestro aprendizaje como seres semillas cósmicas que venimos a sembrar esa luz galáctica
venimos a ser, no a hacer. Primero a ser esa luz y ese amanecer galáctico acá en la Tierra, y ser faros de luz para la nueva Tierra, y ser pilares de luz para la nueva Tierra, y reconocernos como diseñadores de la red. Y en ese punto estamos. Entonces, ¿qué era lo que iba a pasar, que se anunció? Íbamos a entrar en un estado de máxima integración, de unidad en estos arquetipos de Venus y Marte, también que es esa llama gemela interior, recuperar esa fuerza que es ese pilar de luz, que es como un puente de luz literal dorado que se extiende, se expande por todo nuestro canal central, se conecta con la galaxia, con el sol central, con el centro de la Tierra, con el centro de hierro de la Tierra. Y ese puente es esa unidad, es la fuerza que tiene la integración entre nuestro femenino y masculino, por eso lo venimos trabajando y elaborando muchísimo, para reconocer esa fuerza, ese poder y esa soberanía. Entonces, después de este portal se anunció que íbamos a reconocer esa integración, entrábamos en un proceso de profunda integridad. ¿Para qué? Con un propósito muy claro, para sostener nuestra propia luz divina en la máxima dualidad que se mostraría en la Tierra. Y esa máxima dualidad que se mostraría en la Tierra se empezó a mostrar claramente el 22 de febrero de 2022, que fue donde inicia esta guerra. Una parte de nuestro planeta está en guerra y parece una locura para lo que uno plantea desde estos lugares, ¿no? Porque uno cree que el despertar espiritual es mantenerse en un estado zen, meditativo, constante, de amor incondicional y no salirnos del eje y simplemente sostenernos ahí, volar en la estratosfera y conectar a otros planos, pero en realidad el desafío es la aceptación de la tercera dimensión. Y la tercera dimensión es el resultado de la dualidad. 3 dimensiones, 3 partes. Entonces, ¿desde qué punto yo voy a vivir esta realidad de tercera dimensión? Desde la máxima dualidad, alimentando esa guerra que todavía existe en nuestro mundo, que hemos creado, es una creación nuestra, porque desde el punto de vista de somos creadores no podemos dejar nada afuera. Y esa fue la máxima maestría en este retiro también. ¿Desde qué lugar me voy a parar? Desde ese profundo víctima de la creación de la red, de que todo me afecta, de que todo es culpa del resto del mundo, de que esa guerra no es mía, de que esa guerra no me pertenece, que está en una parte del mundo y está separada de mí, o realmente dar ese salto de conciencia y registrar que en realidad es una creación nuestra para ver una nueva luz y para reconocer cómo yo puedo sostener ese pilar que soy, que yo soy, cómo yo puedo alimentar una red de conciencia cuando está todo en caos. Siempre compartimos este aprendizaje, ¿no? De que no nos sirve de nada vivir todo el tiempo en el monte Kurama, en el monte o en cualquier espacio donde no hay seres humanos, donde no hay quilombo, donde no hay ruido, que tan fácil es, ¿no? Como vivir ahí. Y qué gran desafío tenemos cuando vivimos acá en el medio del caos, ¿no? Cuando hay quilombo, cuando hay caos. ¿Qué quiere decir cuando hay caos? Cuando las cosas están revueltas. Es ahí donde los seres cósmicos, donde las semillas estelares sienten aún más firmeza en su propósito. Esa oscuridad y esa sombra o esa distorsión de amor o esa distorsión de luz, donde ahí se manifiesta es donde la semilla más se activa. Entonces, ese desfasaje del antiguo tiempo y el nuevo tiempo que se abre, ¿a qué nos está invitando básicamente? A que reconozcamos que somos creadores de esta realidad y que estamos dando un salto cuántico en lo que es la edad evolutiva de la Tierra y nosotros como seres conscientes. Estamos dando el salto del niño al adulto. Y esto es algo que a todos se nos va a manifestar en nuestra realidad, en este plano de conciencia, en donde tenemos la ilusión de estar separados y que como seres humanos nos experimentamos a través de otros. Y ahora no va a quedar ningún hilo sin hilar. No va a quedar ninguna parte de nosotros sin conectar.
Y esa es la labor ahora, descubrir en qué parte nosotros seguimos habitando en el niño, ¿no? Porque esa guerra que hemos creado, esa lucha que hemos creado, ¿no? Viene de algo que el otro no me puede dar, de que en realidad yo creo que es mío, que a mí me pertenece, y esa no es una posición adulta. Ese es nuestro niño herido, es el niño planetario, es ese aspecto de la creación en donde todavía nos seguimos experimentando y que está esa máxima dualidad y esa máxima polaridad, pero que ahora sí que parece que no es un juego, ¿no? Que no estamos luchando por ver si el otro me da ese juguete, sino que realmente estamos manifestando lo que estamos creando y seguimos alimentando y seguimos sosteniendo en nuestro ser interior. Entonces, a todos se nos va a constelar el niño, a todos. ¿Y qué herramientas yo tengo y qué herramientas voy a utilizar a mi favor para dar ese salto y avanzar hacia el adulto? ¿Y qué hay en el campo? ¿Qué hay en el cuerpo emocional? Por eso hay un reseteo emocional el 2 de marzo, que es la luna nueva en Piscis. Es el vacío total del cuerpo emocional y cómo cada uno lo va a vivir a esto como una muerte simbólica, ¿no? Y ahora vamos a hablar de eso. El enojo y la rabia, ¿no?, que a uno le da cuando desde el niño, porque uno desde el adulto eso lo puede entender, pero desde el niño a uno le da rabia cuando no tiene lo que quiere. Lo necesito, lo quiero ya, es un capricho. Ah, no me haces caso, entonces te hago la guerra. Listo, se terminó. ¿Eso el adulto, verdad que lo hace, lo manifiesta? No, porque el adulto comprende, ha aprendido, reconoce su sabiduría, reconoce su camino del niño, del adolescente, ya no habita en el niño. Entonces ya no entra en esa guerra, no entra en ese capricho. ¿No? Entonces, ¿por qué seguimos creando desde la herida de nuestro niño interior? Y ese salto de conciencia no se va a constelar cuando la guerra pase. No se va a constelar si nosotros oramos constantemente por la paz mundial y que se termine la guerra. No se va a pasar si enviamos luz a estos territorios que están manifestando y gracias a esos territorios que están mostrando la verdad al mundo. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que va a generar el cambio? ¿Cuál es la acción que va a generar ese cambio y que vamos a poder verlo manifestado en la tierra? Es trascender todas las heridas y las faltas de reconocimiento que tiene nuestro niño interior y dar ese salto hacia el adulto. ¿De qué forma? No así como místicamente, listo, entonces ya pasé al adulto y ya tomo responsabilidad y tomo acciones desde ese adulto. Es que yo pueda constelarme a mí mismo, porque yo soy el mundo. Entonces, en esa guerra que existe entre el adulto y entre el niño, esa herida que tenemos tan grande se va a manifestar ¿en dónde? En las personas que tenemos más cerca, que es ahí donde se manifiesta ese Cristo cósmico, en nuestro entorno, en lo más cercano. Por eso nos hemos contratado, las personas que nos hemos contratado y las situaciones que hemos contratado para dar este salto y las situaciones que se nos están manifestando en nuestra realidad son para esto, porque somos servidores de la Tierra. Nosotros somos las neuronas conscientes. Entonces, en ese estado consciente, les hago la pregunta que yo me hice en algún momento y que cada tanto me la vuelvo a hacer porque es importante. ¿Realmente este camino que yo estoy tomando, realmente este camino que yo estoy tomando, tiene corazón o es una falta de reconocimiento que yo tengo tan grande que necesito que me reconozcan y que me vean, entonces me muestro como una persona buena para ser aceptado? ¿Realmente este camino se manifiesta desde mi adulto, desde mi persona, o es un rol, o es una careta, o es una mentira, o es algo que yo estoy utilizando para sentir el reconocimiento? ¿Qué es lo que busca el niño?
ser reconocido por los padres, tener lo primordial, que es el alimento, ser visto, ser reconocido. Hay patrones que están instalados en nuestro inconsciente de cómo es el niño sano, que se los voy a compartir en un post. Desde la bio-neuroemoción, cómo funciona la mente de un niño y qué es lo que busca y por qué nuestro niño queda escindido en la memoria, queda como resguardado ahí como en una jaula y cada tanto en nuestra vida salimos desde ahí. Entonces, cuando yo actúo y soy desde ese niño herido, me enojo porque no tengo eso que necesito, el reconocimiento no lo tengo, me enojo, no me ven, me enojo, no me dan lo que quiero, me enojo, porque es la única forma que tengo de llamar la atención. Es la única forma que tengo como niño de que me vean. Entonces voy a utilizar todos los recursos que tengo para ser visto. Y si eso no se me da, voy a ir más profundo, porque no conozco los límites. Entonces, ¿cuál es el límite para el ser humano? ¿Cuál es el límite que le vamos a dar a ese niño herido para que deje de accionar de esa forma en nuestra vida? Y ese salto hacia el adulto que se da, es ahí donde nosotros terminamos de tomar nuestra misión y nuestro propósito como algo real y no como una ilusión. Y no creyendo que estos procesos son cuestiones místicas y que son mantenerse en un estado de meditación constante y que se trata de decir gracias, perdón, lo siento, te amo y nada más, sino que nos está hablando de una coherencia en nuestra vida. Se trata de ser la verdad en nuestra vida, no de tomar un rol y después ser otra cosa. Se trata de no ser hipócritas con nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que manifestamos, con lo que decimos. Se trata de ser coherentes. Entonces, esto que digo y que se está diciendo a través mío, que también me lo digo a mí, nos está constelando a todos. Entonces, a cada uno se va a abrir en esta luna nueva, en Piscis, en el cuerpo emocional, ese punto, ese hilo, que saben que me gusta hablar de hilos, como que se van tejiendo y así lo veo en la conciencia. Se va a tocar ese hilo, muy fino, un hilo ahí, ¡tup!, se va a tocar, que a uno le va a hacer tanto ruido y uno va a salir desde esa obsesión, desde el niño, y uno va a salir desde ese enojo y desde esa ira y desde esa cosa que no nos gusta y que nos saca del eje, se nos va a mostrar con tanta fuerza para dejar de ir detrás de nuestros padres en búsqueda del reconocimiento, dejar de ir detrás de las proyecciones que hacemos desde esos abandonos, heridas, resentimientos que tenemos y dar el salto hacia el adulto. Entonces la pregunta es, ¿verdad que me quiero quedar en ese niño herido? ¿O elijo dar el salto de conciencia por voluntad? Acá está el punto, donde hemos constelado nuestro plexo solar, que es lo que nos da poder, que es lo que nos da el sentido de la voluntad. Tenemos la voluntad ahora de crear una realidad diferente. Entonces, ese adulto que va a empezar a manifestarse en la Tierra, una Tierra consciente, una humanidad consciente adulta, plantada desde ahí, se va a mostrar con nuestra vida, o sea, con nuestro entorno, con eso que somos en lo individual, para después pasarlo a lo colectivo. Y esto fue lo que se consteló el 22 de febrero en Capilla del Monte, como centro, vórtice que guarda la información del disco solar de Argentina, del disco solar personal, del anclaje de oro y de la luz de la nueva tierra. Entonces Argentina se mostró en ese instante, para el 22 de febrero, todos incorporamos la energía de Argentina y la del mundo entero, y se mostró como esa diosa que enciende su propia antorcha. ¿Qué quiere decir? Que yo me alumbro a mí mismo, que yo me alumbro a mí misma. Entonces ya no estoy buscando en el afuera, desde el niño, esa herida que traigo con papá o esa herida que traigo con mamá, y recupero esas partes de mí y me reconozco como el creador de esa realidad, y yo soy mi padre y yo soy mi madre. Entonces ya dejo de pedir afuera. ¿Por qué voy a pedir afuera lo que no sé darme a mí mismo?
Entonces el niño necesita que el otro le dé. El adulto se lo da a sí mismo. Y ese salto nos está rompiendo el cerebro, nos disuelve la mente, nos está rompiendo una estructura. Yo lo que vi fue como una estantería, me acuerdo que lo hemos hablado con las chicas que compartimos el viaje, fue como una estructura de metal, como ¡prá!, que se caía así de la mente, se caía. Yo decía, por Dios, ¿qué es esto? Y claro que sí, es la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos desde ese niño. Es la estructura, porque de ahí venimos. Nosotros venimos del niño, venimos del bebé, venimos de la historia prenatal, venimos de ser ese feto, venimos de las 8 células originales, venimos de la unión del esperma y el óvulo. Y crecemos, y venimos del niño, y venimos del adolescente, y venimos del adulto, y seguimos creciendo. Y venimos de otras vidas, y entonces ese camino nosotros hoy elegimos, solo por hoy elegimos, y en este instante elegimos, todo el tiempo tenemos esa posibilidad de elegir. ¿Desde qué lugar de mi conciencia voy a crear esta realidad? Y voy a responder a los estímulos, porque va a haber cada vez más estímulos en nuestra vida, cada vez más cosas que nos saquen del eje, cada vez más cosas que nos hagan pensar como un ser consciente y como un ser adulto, cada vez más cosas vamos a crear desde nuestra sombra para manifestar nuestra luz y darnos cuenta de que fuimos preparados para este momento. Entonces, ¿cuál es la clave de esta luna nueva en Piscis para el 2 de marzo de 2022? Que a partir del 18 de febrero entramos en la energía pisciana, el sol entró en Piscis, se mantiene hasta el 20 de marzo, creo, hasta el 20, por ahí, que nos está hablando de la energía del agua, de la fluidez, de la sanación con el agua, de la sanación con el cuerpo emocional, de la sanación con nuestra propia madre, de la sanación con nuestro niño. Entonces, la luna nueva es la luna negra, es nuestra emoción, porque la luna lo que hace es mover, girar y danzar, hacer danzar el agua. En su magnetismo ella mueve la marea y permite que esa energía de agua pueda danzar y pueda moverse. Entonces en esta luna negra, que esa luna representa no solo nuestra abuela, sino también el inconsciente, se va a vaciar. Se vacía nuestro cuerpo emocional. Vamos a resetear el líquido planetario. Yo no sé realmente qué es lo que va a pasar con esta luna nueva, pero imagínense que desde el agua, nosotros, imagino como, ¿vieron cuando está el océano lleno de petróleo? Que hay que limpiar y limpiar y limpiar, y el agua en su propia conciencia va sacando y va esparciendo y va limpiando, limpiando, limpiando. Así siento la conciencia celular. Las células son océanos en sí mismos. Y ese agua, en este reseteo, en este vacío, permitamos que esa luz negra de la luna vacía, de la luna nueva, resetee como si fuera un botón que se activa en cada célula de nuestro cuerpo, en nuestra conciencia, y se resetea. ¿A semejanza de qué? Para que la mente entienda el proceso. Como un router. El router, que es lo que nos da la antena que sostiene la frecuencia del Wi-Fi. Nosotros somos como esos routers que lo que hacen es sintonizarse una frecuencia disponible y generar esa red para que todos puedan conectarse. Y cuando ese internet funciona mal, cuando necesita un reseteo, entra en un vacío, se apaga. Entonces imaginen que ese cuerpo es de agua y de repente, ¡pum!, reseteo. Apretamos ese botón chiquito que hay que meterle el escarbadiente ahí para que se resetee. Ahí lo encontró, ¡tuc! Y entra en vacío. No hay más red, no hay conciencia de sí mismo, no hay nada. Vacío. Vacío, muerte. No hay ninguna antena,
no sé quién soy, de repente perdí mi función. Y ahí me puedo abrir, ahí me puedo fundir con el todo, entonces no hago resistencia, no me quemo la cabeza pensando, me abro a sentir lo que ese día es, me abro a sentir el vacío de lo que eso es y de lo que me trae, y no me quedo pegado a nada y simplemente me expando como el agua, como la conciencia pisciana hacia la totalidad. Eso es, mi cuerpo se disuelve con el todo. Y de repente la luna empieza a crecer y se vuelve a activar, ¡tuc! Y se enciende. Y una vez que se enciende, reconozco cuál es mi función. Ah, ok, sintonizando, tum, 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 tum. Se activa el sistema otra vez. ¿Y qué pasa? El procesador se reactiva y se activa la velocidad de proceso y se activa la circulación entre lo que yo recibo y lo que doy. Se activa esa nueva luz con ese rayo de Urano, con esa energía que se ha constelado de Venus y Marte y con toda la energía presente, se expande, se agranda la conciencia. Entonces, la luna nueva nos va a resetear el cuerpo emocional. ¿Y el cuerpo emocional qué es? Es el puente entre la materia, que es el cuerpo físico, y el gran espíritu, que es la conciencia de unidad, o la conciencia yo soy, la conciencia crística. ¿Por qué es necesario que el cuerpo emocional recupere sus fragmentos? Que quiere decir que uno pueda sanarse. Cada uno tiene una medicina, hay que sanarse. Hay que recuperar el amor en cada parte de nosotros donde nos hemos dejado de elegir, donde nos hemos traicionado, donde estamos en guerra todavía con nosotros mismos. Entonces, en ese reseteo planetario que se da el 2 de marzo, todo el agua de la Tierra de repente empieza a limpiar. Es como un agua que lo inunda todo, donde uno a veces cuando algo se inunda se siente ahogado, pero después cuando el agua se va, todo se lo lleva. Es como una gran ola que llega a la orilla de la tierra y de repente todo se aquieta y de repente todo se conecta otra vez. Ese es el proceso, es como una gran respiración del cuerpo emocional de la tierra que se da en esta luna nueva. Y es importantísimo trabajar sobre la conciencia de Piscis, que se da en el grado 12 de Piscis, que bueno, ahí cada uno puede buscar, ¿no? Como investigar. A mí me gusta hacer ese trabajito. Entro a Google, literal, porque no soy astróloga, pero entro y empiezo a investigarme a mí misma, ¿ok? ¿Dónde está este grado 12? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es aquello? Y empiezo a utilizar mi procesador. Eso es. Y algo que me venía mucho este tiempo es una clave interesante para tener en cuenta, que nosotros tengamos información no quiere decir que de repente tengamos una vida de lo que parece, de lo que tendría que ser como perfecta, ¿no? No quiere decir que seamos profundamente evolucionados en la relación con el otro. Que tengamos información no quiere decir que podamos resolver todo el tiempo con total facilidad. A veces es necesario que más allá de la información que tengamos, que nuestro sistema colapse. Es necesario, porque la naturaleza nos habla de esos ciclos. ¿Y qué es el 22? Les quiero dar esto para compartir acá y cierro con esta información. Que estuve mirando mucho lo que representa la carta del tarot egipcio del 22, que es el regreso, que nos habla de una energía que puede tener dos puntos de vista, como dos formas de manifestarse. Entonces les quiero leer para ver que cada uno procese esta información. Esa frecuencia, el 22, nos habla de la estabilidad y la realización, el corazón del hombre y el alma universal, la sabiduría, la transmigración del alma, el conocimiento como exponente de todas las realidades, el regreso del que ha aprendido la suma de experiencias, la supraconciencia. Fíjense esto, ¿no? Como el regreso del que ha aprendido la suma de experiencias.
es esto mismo, ya fuimos bebés, ya fuimos niños, fuimos adolescentes. Entonces, yo regreso, traigo ahora a este adulto toda esa conciencia, todo eso que he aprendido, esa suma de experiencias que he tenido, me permiten a mí ascender hacia la supraconciencia, entrando en la conciencia cósmica. Entonces, ¿cuál es la elección que voy a hacer? ¿Voy a regresar y me voy a quedar en ese niño o voy a avanzar en mi camino? Nos habla de conexiones espirituales muy fuertes y de la frecuencia del eclipse que marca esta imagen, después la comparto en mi perfil. Dice, el eclipse a modo de advertencia señala las distintas etapas o ciclos por venir en el desarrollo del hombre. No hay delimitaciones con el plano inferior y los procesos de la naturaleza se integran con el hombre. La vida, la muerte y el renacimiento espiritual señalan el triunfo del hombre sobre sí mismo. ¿Qué quiere decir? La vida y la muerte, papá y mamá, y el renacimiento espiritual, el ser trino. ¿Qué quiere decir? Se integran con el hombre los procesos de la naturaleza, la unidad. La vida, la muerte y el renacimiento señalan el triunfo del hombre sobre sí mismo. ¿Qué es esto? Es el puente Antacarana. El puente Antacarana es eso que desarrollamos a nivel cósmico, galáctico, es un puente arcoírico que es lo que nos permite tomar conciencia de nosotros mismos y ascender sobre nosotros mismos, que es hackear nuestros programas, hackear los algoritmos y ascender, porque hemos recuperado la conciencia interior. Las figuras muestran a un hombre ataviado con la piel de un animal como símbolo de liberación de lo primitivo y limitante de su vieja piel. Está erguido sobre un cocodrilo, animal sagrado que señala los peligros a los que está sometido y que es la personificación del dios Sobek, habitante de los lagos y de los ríos, energía de agua. ¿Cuáles son los peligros de nuestro cuerpo emocional? La parte superior de la cabeza está en el plano superior. En su mano izquierda tiene el bastón que señala su maestría y el poder espiritual. En la mano derecha la cruz Ankh, en seña de protección hacia lo que vendrá. ¿Qué representa en el plano inferior? Muestra el río Nilo como el río de la vida con los peligros que lo amenazan. Volvemos al mismo punto. El despertar del Nilo interior, con todos los peligros y todos esos animales y todos esos esas energías más primitivas, todos los peligros. ¿Cuáles son los peligros de nuestro cuerpo emocional? La frecuencia 22 que representa los 4 elementos, el poder, la realización, la estabilidad. Venus en Piscis, la armonía totalizadora, la sensibilidad y la inspiración. Esta carta representa el tórax y el corazón, el todo, el alma universal. Y qué hermoso es esta frecuencia del 22 que está tan presente en nosotros y que es un año que nos está invitando a la maestría real y a la nueva configuración planetaria, y eso se da mediante la integridad y la integración. Entonces se va a mostrar la máxima dualidad en la Tierra y es ahí donde cada uno va a poder elegir desde qué realidad interior se va a manifestar. Así que la idea es abrirnos ahora al reseteo planetario que se da el 2 de marzo de 2022. Esta frecuencia, que también es un portal 11, nos permite ascender. Entonces, ¿cuánto miedo le tenemos a la muerte? ¿Cuánto miedo le tenemos al vacío? ¿Cuánto miedo le tenemos a la oscuridad? ¿Cuánto miedo le tenemos a esa parte de nosotros que aún habita en sombra, que es la que en realidad genera en la ilusión y alimenta la guerra? Por eso lo vemos manifestado en la Tierra. Entonces la Tierra desea ese reseteo, reset planetario. Y es una invitación a la introspección, la meditación y sanar nuestras partes heridas donde todavía habitamos en el pasado, donde todavía habitamos fuera del tiempo real del universo, donde todavía no procesamos que somos un ser adulto consciente y donde seguimos viviendo desde ese niño herido. Así que bueno, eso, y después les sigo compartiendo en un post, video en pausa, justo me decía,
les comparto un post para que quede ahí y lo podamos compartir y expandir la información con quien resuene y a quien pueda colaborarle eso. Así que bueno, los dejo por acá con esa info y nos vemos prontito. Gracias por acompañarme como siempre. Un abrazote grande.